Hola, mi nombre es Arely Quevedo, cursante del tercer ciclo del técnico en terapia respiratoria de la Universidad Rafael Landívar, y en este video hablaré acerca de lo que he visto y aprendido del curso de monitoreo respiratorio impartido por la licenciada Silvia Vélez. La capnografía es un tipo de monitorización no invasivo que mide el CO2 exhalado en tiempo real. Es un método complementario a la pulsioximetría. Se realiza por medio de un capnógrafo. Nos ayuda a analizar el metabolismo, la perfusión y la ventilación. El ciclo respiratorio también tiene relación con la capnografía. En ambos se toma en cuenta el metabolismo por la producción del CO2 celular, en la perfusión por el transporte del CO2 en el torrente sanguíneo y en la ventilación por la eliminación del CO2 en los pulmones. El ciclo respiratorio consiste en mecanismos alternados de inspiración y expiración. Durante la inspiración, los músculos intercostales externos, los escalenos y el diafragma actúan contrayéndose mientras que la cavidad torácica se expande y disminuyen las presiones intrapleurales, y es así como el oxígeno entra a los pulmones. En la expiración actúan los abdominales y los intercostales internos, relajándose, provocando que la cavidad torácica disminuya de volumen y por lo tanto los pulmones también disminuyen de tamaño y de esta manera el aire logra salir. Cabe mencionar que la inspiración tiene una presión negativa, mientras que la expiración posee o efectúa una presión positiva. A la unión de oxígeno con la hemoglobina se le conoce como oxihemoglobina y es transportada por el torrente sanguíneo hasta las células y es monitorizada por medio de un oxímetro. El oxígeno interviene en el proceso de degradación de las biomoléculas y libera energía o ATP en una cantidad necesaria para el buen funcionamiento celular y los productos de desecho como el agua y el CO2. Cierta parte del CO2 se convierte en ácido carbónico y otra parte es transportado por la hemoglobina hasta los pulmones en forma de carbohemoglobina, la cual se difundirá por medio de los alvéolos en el CO2 hasta el aire por medio de las vías aéreas. La monitorización de todo esto se lleva a cabo por medio de la capnografía. El ETCO2 es la medición de la PaCO2 al final del volumen corriente exhalado, el cual en una persona normal o en una persona sana debe estar entre 30 a 43 milímetros de mercurio. El ETCO2 puede aumentar debido a la hipertermia, en presencia de dolor, cuando hay aumento del gasto cardíaco o cuando el paciente presenta broncoespasmos, entre otros. De igual manera, puede disminuir a la ingesta de relajantes musculares, cuando el paciente presenta hipotermia o hiperventilación, cuando el gasto cardíaco disminuye, o en hipovolemias, entre otros. Hipovolemia es la disminución del nivel de líquidos en el organismo. Toda esta monitorización queda grabada de forma gráfica en un capnograma, que son unas líneas, una horizontal que representa el tiempo y otra vertical que representa la PaCO2. Se utiliza un capnógrafo por medio de una técnica espectroscópica de medida del CO2 que se basa en la absorción de la luz infrarroja a una longitud de onda determinada aproximadamente de 4.26 micrómetros y su emisión posterior es captada por un fotorreceptor. Existen dos tipos de capnógrafos: los mainstream, que son utilizados en los flujos principales, y los sidestream, que son utilizados en flujos laterales. La capnografía se divide en 4 fases. La primera, que va desde el punto A hasta el punto B y representa que es el final de la inspiración y el comienzo de la exhalación. En el capnograma se observa una línea estable, reconociéndola como valor 0, y una línea isoeléctrica. La fase 2, que va desde el punto B hasta el punto C, es el inicio de la exhalación hasta la eliminación del CO2 del espacio muerto que está entre la tráquea y el árbol bronquial. En el capnograma se observa una línea que asciende de forma rápida. La fase 3 va desde el punto C hasta el punto D, desde la exhalación del CO2 que proviene de los alvéolos y es la segunda parte de la expiración.
En el capnograma se observa un ascenso lento pero progresivo hasta que alcanza el punto máximo que se registra como ETCO2. Esta fase también es llamada meseta alveolar. Y la fase 4, que va desde el punto D hasta el punto E y es el inicio hasta el final de la inspiración o la fase respiratoria. En el capnograma se observa un descenso total de la línea hasta que queda a cero. El test de Allen. Esta es una técnica que ayuda a valorar la circulación colateral. Se realiza presionando de forma simultánea las arterias radial y cubital. Se le pide al paciente que abra y cierre la mano de manera rápida, alrededor de 10 a 15 veces, manteniendo la mano elevada por arriba del corazón. El paciente debe dejar la mano extendida. Cuando el paciente abra la mano, se debe notar palidez en la palma de la mano y en los dedos. Debemos retirar los dedos de la arteria cubital, pero siempre manteniendo presión en la arteria radial. Dentro de los siguientes 15 segundos, el color de la mano y los dedos debe volver a la normalidad. Si el color de la mano vuelve a la normalidad, se representa o se considera que el paciente posee una buena circulación colateral. Seguidamente se debe hacer el mismo procedimiento, solo que ahora se debe soltar la presión de la arteria radial y mantener presionada la arteria cubital. E igual, dentro de los siguientes 15 segundos, la mano debe regresar a su coloración normal. Para realizar este test necesitamos guantes no estériles, gel antiséptico, algodón para limpiar el brazo del paciente y una jeringa especializada para gasometría. En caso de no poseer una de estas jeringas, se puede utilizar jeringas de 3 cc cebadas con heparina, un recipiente para transportar la muestra, hielo y, por supuesto, debemos etiquetar el recipiente en donde irá la sangre que sirve de muestra que se tomó de la arteria del paciente. La línea arterial. Las arterias de mayor elección son la arteria radial, la femoral, la axilar, la pedial. Esta es más que todo en pacientes pediátricos, y la braquial. Está indicado cuando se necesita un monitoreo continuo de la presión arterial o frecuente toma de gases arteriales. En los pacientes hipotensos, con falla cardíaca, con problemas pulmonares o que padezcan anormalidades en el intercambio gaseoso. Está contraindicado colocar una línea arterial en pacientes con infección cutánea local o que tengan quemaduras superficiales o profundas en la zona, pacientes con enfermedades vasculares, diabetes avanzada, isquemia arterial o si poseen una fístula arteriovenosa, entre otros. Al realizar esta técnica se le debe informar del procedimiento al paciente. Se debe realizar en un lugar adecuado y cómodo. Debemos utilizar guantes no estériles, gorro, mascarilla y bata. El sistema se debe purgar evitando que se formen burbujas de aire. La válvula se coloca a nivel de la aurícula derecha del paciente en posición horizontal, con el paciente elevado a 20, 30, 45 o 90 grados y se debe fijar con cinta adhesiva a la piel o con cinta de algodón. El presurizador se debe inflar a 300 milímetros de mercurio. Se debe desinfectar la piel con clorhexidina al 2% y dejar secar antes de insertar el catéter arterial. Con los dedos índice y medio palpamos el recorrido de la arteria y al ubicar el pulso arterial, introducimos el catéter en un ángulo de 30 grados siguiendo todo el corrido de la arteria. Luego debemos retirar la aguja y si vemos que fluye sangre, esto significa que el catéter está bien posicionado. De no ver sangre presente, debemos retirar poco a poco el catéter hasta que veamos fluir la sangre. Este catéter lo debemos conectar a un transductor y al cable del monitor. Debemos verificar que la onda de la presión arterial esté presente en el monitor y por último debemos fijar la línea arterial. Algunas de las complicaciones que se pueden presentar son infecciones, isquemia distal, dolor o edema, hematomas o hemorragias a nivel de la punción, lesión de nervios contiguos, entre otros. Los gases arteriales. Esta es una técnica invasiva en donde se extrae una muestra de sangre arterial
para poder evaluar el estado de ventilación, oxigenación y metabólico del paciente. Los resultados que se obtienen son los siguientes. 1. pH. Los valores normales del pH van desde 7.35 a 7.45. Si está por debajo de 7.35 se le considera acidosis y si está por arriba de 7.35 se le considera alcalosis. 2. PaCO2. Los valores normales van desde 35 a 45 milímetros de mercurio. Si está por debajo de 35, se le conoce como acidosis respiratoria y si está por arriba de 45, se le conoce como alcalosis respiratoria. 3. La PaO2. Los valores normales van desde 80 hasta 100 milímetros de mercurio, conociéndosele o determinándosele como normoxemia. Si el valor obtenido está entre 60 y 79 milímetros de mercurio, se le conoce como hipoxemia leve. Si los resultados van de 40 a 59, como hipoxemia moderada. Si está por debajo de 40, se le conoce como hipoxemia grave. Ahora, si está por arriba del 100%, a esto se le conoce como hiperoxemia. 4. El bicarbonato o el HCO3. Los valores normales van de 22 a 26 microequivalentes por litro. Si está por debajo de 22, se le conoce como acidosis metabólica. Si está por arriba de 26, se le conoce como alcalosis metabólica. 5. Saturación de oxígeno. Los valores normales van de 90 al 100%. Aunque ahora por cuestiones del COVID se considera que los valores normales tendrían que estar entre el 95 al 100%. 6. El exceso de base va de -2 a 2, en donde si está por debajo de -2, esto es un proceso agudo y si está por arriba de 2 es un proceso crónico. También se pueden obtener otros valores, pero por cuestiones de contenido, estos son en los que nosotros vamos a basarnos y de igual manera para poder interpretar unos gases arteriales. Esta técnica es utilizada también para determinar anormalidades o alteraciones en el intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. También para dar seguimiento a la gravedad y evolución de alguna enfermedad pulmonar que pueda presentar el paciente o enfermedades respiratorias crónicas. Está contraindicado si el test de Allen da negativo. Esto significa que el paciente no posee una buena circulación colateral. En pacientes con fístulas y arteriovenosas o con enfermedades vasculares en el sitio en donde se realizará la punción para obtener la muestra de sangre arterial. Tampoco se puede realizar en pacientes con trastornos de coagulación, en pacientes con ausencia del pulso en el sitio en donde se debe realizar la punción. Los sitios más frecuentes para realizar la punción son la arteria radial, que es la más accesible y por lo tanto es la más utilizada. Esta posee una irrigación colateral gracias a la arteria cubital, pero la desventaja es que es pequeña. La arteria braquial es de tamaño grande y es palpable con facilidad. Es más profunda a comparación de la radial, pero su irrigación es moderada. La arteria femoral está situada cerca del hueso púbico, es la arteria de mayor calibre, se utiliza en la mayoría de los casos con pacientes que presentan hipovolemia o hipotensión, es muy profunda y no posee circulación colateral. Una de las desventajas es que está propensa a tener infecciones por el área en donde se encuentra. Para que nosotros podamos interpretar un resultado de gases arteriales, debemos tomar en consideración los valores anteriormente mencionados. Para que se determine si hay una acidosis metabólica, el pH debe estar ácido y el bicarbonato disminuido. En una acidosis respiratoria, el pH está ácido y el PaCO2 está aumentado. En una alcalosis metabólica, el pH es alcalino y el bicarbonato aumentado. En la alcalosis respiratoria, el pH es alcalino y la PaCO2 o la PCO2
está disminuida. Recordemos que el pH y el CO2 son inversamente proporcionales, mientras que el pH y el bicarbonato son directamente proporcionales. De esta forma podemos determinar el primer trastorno en la interpretación de los gases arteriales. Ahora bien, si las alteraciones ácido-base pueden ser respiratorias o metabólicas, cuando una de estas se presenta de forma aislada, se le conoce como primer trastorno, pero si la alteración se presenta tanto respiratoria y metabólica, se debe determinar el segundo trastorno, lo cual puede ser causado por el mecanismo de compensación del cuerpo por medio de los amortiguadores que el cuerpo posee, y la compensación puede ser aguda o crónica. Si el resultado que tenemos como primer trastorno es una acidosis metabólica, debemos aplicar la fórmula de Winter para poder obtener el segundo trastorno. Si tenemos una alcalosis metabólica como primer trastorno, debemos aplicar la fórmula de Sommer para poder obtener el segundo trastorno. Para determinar el segundo trastorno, debemos tomar en cuenta que en un trastorno metabólico el organismo está compensado por la vía respiratoria, y ante un trastorno respiratorio el organismo está compensado por la vía metabólica. En los comentarios o en la descripción del video voy a dejar una tabla con un resumen para la interpretación del primer y segundo trastorno de los gases arteriales. Presión venosa central. Este es un monitoreo invasivo que monitoriza la hemodinámica en el paciente crítico y se pretende cumplir con 3 propósitos básicos, que son: 1. Alertar la condición del paciente avisando cualquier tipo de deterioro en la función medida. 2. El diagnóstico continuo. Este permite observar el comportamiento y los cambios del paciente en una condición determinada. 3. La guía terapéutica, que facilita la evaluación y la corrección de las medidas terapéuticas utilizadas. La presión venosa central es una presión que se mide a través de la punta de un catéter que se coloca dentro de la aurícula derecha. Al momento de colocar el catéter venoso central, se corre el riesgo de provocar un neumotórax, un hemotórax, un émbolo aéreo, hematomas, arritmias, infecciones, entre otros. El objetivo de la presión venosa central es de vigilar la presión en la aurícula derecha, señalar las relaciones entre el volumen de sangre circulante y la capacidad cardíaca, servir de guía en el diagnóstico temprano de la insuficiencia cardíaca congestiva. Los valores normales de la PVC son de 5 a 12 centímetros de agua. Si está por debajo del valor normal, indica que hay un descenso en la volemia y hay necesidad de administrar líquidos al paciente. Si está por arriba de los valores normales, esto indica que hay un aumento en la volemia, por lo cual se debe tomar las medidas necesarias para poder llevar los niveles de líquidos a rangos normales. La PVC se ve modificada por la hipervolemia, la vasoconstricción, la insuficiencia ventricular, insuficiencia cardíaca, pacientes con tratamientos con adrenérgicos, quemaduras, secciones medulares, vasodilatación, entre otros. Este catéter, el catéter venoso central, posee 3 lúmenes. El de color café es distal. Este sirve para medir la presión venosa central y para obtener las muestras sanguíneas. El de color blanco es el medial y sirve para la administración de medicamentos y para la nutrición parenteral. El de color azul es proximal, sirve para obtener muestras sanguíneas y poder administrar los medicamentos. Con respecto a la nutrición parenteral, se sugiere que se utilice solamente un lumen en específico para la administración de la misma y así evitar cualquier tipo de contaminación o infección en el catéter. Presión pulmonar o PP. Acá se mide la presión de la arteria pulmonar. Se realiza por medio de un catéter de flotación con balón que permite determinar el volumen minuto cardíaco. También es conocido como catéter de Swan-Ganz.
El nombre se deriva a los apellidos de los creadores o las personas que inventaron este catéter. Este catéter está compuesto por la luz distal, que es de color amarillo. En este no se administran medicamentos y se puede utilizar para la extracción de muestras sanguíneas. La luz para el inflado del balón. Esta posee en el extremo una válvula con una jeringa de 1.5 centímetros. También está el cable termistor. Sirve para el cálculo del gasto cardíaco y mide la temperatura. Y la luz proximal, que es de color azul. Esta debe quedar en la aurícula derecha. Se pueden administrar medicamentos y el suero presurizado. La presión pulmonar normal es de 18 a 25 milímetros de mercurio en la sistólica, de 12 a 16 milímetros de mercurio en la diastólica y en la media es de 14 a 16 milímetros de mercurio. Se dice que hay hipertensión cuando se superan los niveles de 25 milímetros de mercurio. Según la etiología de la hipertensión pulmonar, esta puede ser por 1. Hipertensión venocapilar. Esta puede ser por obstrucción mecánica como estenosis mitral, cor triatum, mixoma de la aurícula izquierda. Puede ser también por hipertensión diastólica a causa de insuficiencia cardíaca de izquierda del ventrículo izquierdo, impedimento al llenado diastólico, miocardiopatías restrictivas tipo A y B. 2. Enfermedades pulmonares parenquimatosas como la neumopatía obstructiva difusa crónica, deformaciones torácicas, enfermedades intersticiales. 3. Cortocircuitos arteriovenosos intra y extracardíacos, que son debido a hiperflujos pulmonares o flujos pulmonares normales o disminuidos. 4. Enfermedades oclusivas pulmonares, por ejemplo la tromboembolia, la hipoxia, la vasoconstricción arterial. 5. La hipertensión arterial pulmonar primaria, por ejemplo el plexo génico, el trombogénico, el veno-oclusiva. Esto es cuando el tejido de los vasos se empieza a ocluir o se empieza a destruir. Estas están asociadas a colagenopatías, que son enfermedades degenerativas autoinmunes. En el equipo de monitorización se puede mencionar el catéter. Su fin es transmitir presiones intravasculares y sus cambios de manera precisa y confiable desde el interior del vaso hasta el exterior. El transductor. Transforman la señal mecánica en una señal eléctrica y es transmitida por un cable hasta el monitor. El monitor. En este se amplía la señal que sale desde el transductor y se visualiza en la pantalla los resultados de las ondas de presiones. El suero presurizado. Este mantiene permeable las vías que se han canalizado. Posee un manómetro que mide la presión de la bolsa que contiene el suero y se debe mantener esa presión para que se asegure un buen flujo y un flujo continuo y de lavado rápido e intermitente. El gasto cardíaco. Esta es la cantidad de sangre que el corazón bombea al organismo en un minuto. Se calcula multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y se representa en litros por minuto. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón en un minuto. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón bombea en cada contracción. Está determinado por la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Si la precarga aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Si la contractibilidad aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Si la poscarga aumenta, el gasto cardíaco disminuye. La precarga es la tensión que soportan los ventrículos para distenderse a favor del volumen que llega. Está determinada por el retorno venoso, la volemia, la contracción auricular y la distensibilidad ventricular. El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha. La sangre siempre fluye de forma o de donde hay mayor presión hasta a un lugar donde hay menor presión. Las arterias tienen mayor presión
que las venas. La presión arterial capilar es de 30 a 40 milímetros de mercurio y la presión venosa capilar tiene una presión de entre 10 a 15 milímetros de mercurio. El lugar con menor presión en el cuerpo es la aurícula derecha y tiene 0 milímetros de mercurio. Esta aumenta en presiones o en condiciones patológicas. El 40% del total de sangre se encuentra en los miembros inferiores. La presión en el sistema nervioso venoso está regulado por la gravedad. La contracción de los músculos inferiores permite enviar la sangre desde los miembros inferiores hasta la aurícula derecha. PIMAX y PEMAX. Estas permiten evaluar la fuerza de los músculos inspiratorios. El PIMAX mide la fuerza del diafragma y el PEMAX mide la fuerza de los músculos intercostales y abdominales. Ambas evalúan el grado de debilidad muscular en enfermedades neuromusculares, metabólicas, pulmonares que cursan con insuflación pulmonar, sistémica o deformidades del tórax. Están indicadas cuando se obtienen resultados anormales en pruebas diagnósticas en la evaluación de la efectividad de la tos y la habilidad de eliminar secreciones en estrategias terapéuticas. Está contraindicadas en pacientes con angina inestable, infarto de miocardio reciente, neumotórax recientes, incontinencia urinaria, lesión espinal reciente, lesiones oculares resistentes, entre otras. Al realizar la prueba, el paciente debe estar con ropa cómoda, no ropa apretada o que pueda restringir la movilidad total o parcial del tórax o el abdomen. Debe haber desayunado algo ligero, no debe haber realizado algún tipo de ejercicio vigoroso en las 4 horas anteriores a la prueba. No debe haber fumado al menos en las últimas 2 horas antes de la prueba. El paciente debe continuar o puede continuar con la ingesta de medicamentos de forma normal. Esto no debe alterar la prueba. El paciente debe estar sentado en una silla sin ruedas, con soporte en las manos, el cuello y el tórax en posición erguida y los pies bien colocados en el suelo, no colgando y tampoco con las piernas cruzadas. Para la medición del PEMAX debe hacerse soporte en las mejillas. La boquilla se debe ingresar en la boca y se debe hacer un sello con los labios. Debe exhalar suave e inhalar tan fuerte y rápido como le sea posible. La duración de la presión máxima debe ser al menos de 1.5 segundos. Se debe realizar 3 veces. Entre cada intento, el paciente puede descansar por lo menos 1 minuto. Entre las complicaciones que pueden haber al momento de efectuar un PIMAX o el PEMAX se encuentran la cefalea, la hemorragia conjuntival, síncope o ruptura de tímpano. Los valores normales del PIMAX es igual o mayor a 70 centímetros de agua para hombres y 50 centímetros de agua para mujeres. En el PEMAX, los valores van igual o mayor a 100 centímetros de agua para hombres y 80 centímetros de agua para mujeres.